Bueno, buenas tardes. Acá estamos arrancando otro webinar de Weisur. Veo que ya se conectaron bastantes, así que estamos esperando algún minutito para que terminen de conectarse todos, eh, para darles la bienvenida a ustedes, a todos los que se conectaron a horario. Ya vamos a empezar. Hoy en el webinar de hoy vamos a ver la continuación de lo que vimos en el webinar pasado. En el webinar pasado empezamos con todo lo que es medidas de control para mastitis en un rodeo lechero, y sobre todo empezamos hablando de todo lo que es prevención y del impacto económico que tiene la mastitis en el rodeo lechero. La idea es que hoy podamos ver cuáles son las medidas de control y cómo podemos hacer para controlar la mastitis en el caso de que hayan fallado las medidas de prevención que intentamos adaptar en cuanto al webinar anterior. Así que bueno, ya tenemos bastantes conectados, así que vamos a ir directamente a la charla como para no demorarlos. Y bueno, voy a apagar la cámara, así los dejo que vean bien la presentación y empezamos con el tema de hoy. Bueno, la idea de hoy, como les comentaba, es comentarles a ustedes las medidas prácticas para el control de mastitis en los establecimientos lecheros. Me interesa mucho que podamos hacer una charla interactiva, como fue la anterior, que ustedes vayan poniendo en el chat sus preguntas. Es muy importante también para mí, para la forma de encarar la charla y para ver qué tipo de aspecto le tenemos que dar a las respuestas en cuanto a las preguntas que ustedes hagan, que completen las encuestas que figuran en el chat. Es importante para la persona que da la charla, en este caso para mí, saber en el público a quiénes tenemos, saber qué temas podemos tocar y desde qué punto de vista, si estamos hablando con productores, con técnicos, con veterinarios, con estudiantes, con gente que se acerca a la producción porque es una producción familiar. Entonces, bueno, les pedimos que vayan contestando las encuestas y que vayan colocando todas las preguntas en el chat. Nosotros vamos a ir leyendo todas las preguntas, vamos a ir contestándoselas y la idea es que sea bastante interactivo. Vamos a hacer 2 pausas para responder las preguntas, una pausa cuando terminemos todo lo que es medidas de control y tratamientos, y la última pausa y el resumen final cuando terminemos de hablar del secado. Entonces, ya para empezar, el temario de hoy es la identificación del problema, poder identificar qué tipo de problema tenemos en nuestro rodeo, saber cuál es el problema que nos afecta y desde qué punto de vista lo podemos atacar. El segundo paso es, una vez que identificamos ese problema, instaurar un tratamiento y hablar de los registros de mastitis clínica. Es muy difícil, yo les diría que imposible, lograr controlar los casos de mastitis en un establecimiento lechero si no llevamos registros de esas mastitis clínicas, ya sea que estemos tratando mastitis clínicas o tratando mastitis subclínicas. Vamos a hacer la aclaración durante la charla de cuál es la única forma en la que se pueden tratar las mastitis subclínicas. Y después vamos a ver, como terminación de la lactancia, siempre por eso lo dejamos para el último, la importancia del secado y el protocolo de secado. Ahora, siempre lo tomamos como el final de la lactancia, pero también lo vamos a remarcar y lo dejamos para el cierre como un tema muy importante porque es lo que a nosotros nos va a dar el siguiente comienzo, la siguiente lactancia y un buen secado, como ya todos ustedes seguramente saben al escucharnos hablar a todos los técnicos de mastitis, es lo más importante para el comienzo de la lactancia siguiente. Entonces, como dijimos en el primer punto, es importante saber si tenemos un problema o no, saber si tenemos que cambiar o no para adaptarnos al problema que tenemos. Entonces, el primer punto sería establecer en conjunto, en equipo, entre las personas que trabajamos en esa producción lechera, si tenemos un problema, reconocer cuál es el problema y una vez que lo reconozcamos y lo tengamos identificado, establecer un plan de acción, ¿sí? El plan de acción va a llevar
desde lo que es nuestra forma de trabajo, nuestro manejo general en el establecimiento, y también va a ser el primer paso para la instauración de un tratamiento exitoso, ¿sí? Si nosotros no reconocimos el problema y no establecemos un plan de acción total e integral para este caso, difícilmente podamos instaurar un tratamiento. ¿Por qué? Yo hablo de plan de acción y como uno solo de los puntos del tratamiento, porque a mí me ha pasado también en mi época de estudiante o cuando recién estaba arrancando a trabajar sobre calidad de leche, ir a las charlas o a cursos a donde se iba a hablar de mastitis y esperar encontrar una receta, encontrar que me dieran una fórmula de cuál va a ser el tratamiento que yo tengo que hacer en mi tambo, en mi lechería. Y la verdad que es difícil establecer solamente un tratamiento si no reconocimos el problema y no vamos a establecer un plan de acción que lo complemente. Ahora, un punto importante para empezar a darle claridad a cuál es el problema que tenemos nosotros en nuestra lechería es saber si nosotros tenemos una alta incidencia de casos clínicos o no, ¿sí? Y si tenemos un bajo porcentaje de curación. Eso es algo muy básico para el momento de que nosotros querramos empezar a instaurar un plan de acción. ¿Por qué? Cuando hablamos de alta incidencia de casos clínicos, yo pongo ahí más del 3 al 5% y uno podría decir, bueno, del 3 a un 5 o 6% estamos hablando de una diferencia muy grande, estamos hablando casi de un 100%. La verdad que eso va a depender mucho del tipo de explotación que tengamos. No es lo mismo si nosotros estamos hablando de un tambo, de una lechería con un sistema pastoril, así estamos hablando de una lechería, de una explotación lechera, a donde nosotros tengamos las vacas encerradas. ¿Por qué yo digo encerradas y no estabuladas? Porque en los distintos países, en los distintos sistemas productivos, que yo ya veía en el chat un poquito quiénes estaban conectados, muchos que los conozco de las distintas filiales de Weisur, tenemos distintos sistemas de encerrar a nuestros animales. Tenemos gente que encierra sus animales en sistemas dry lot. A veces esos sistemas de encierre no son tan secos como esperamos. Otras personas que estuve viendo ahí en el chat, que son gente que conozco que tienen los animales encerrados con cama de compost. Hay otros productores que conocemos que los tienen con camas de arena, en este caso, y en cada tipo de producción vamos a tener distintos desafíos. Nuestras vacas van a estar expuestas a distintos tipos de bacterias y eso es lo que nos va a dar esta diferencia en la incidencia de casos clínicos. Ahora, ¿por qué también es importante saber cuál es nuestra incidencia de casos clínicos? Porque nosotros podemos intentar correlacionar ese porcentaje de casos clínicos con nuestro conteo de células somáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un alto recuento de células somáticas y cuando vamos a nuestro registro de casos clínicos o consultamos con nuestro ordeñador por los casos clínicos, vemos que hay pocos casos clínicos, ¿sí? Entonces ahí ya podemos empezar a pensar que podemos tener dos tipos de problemas. O estamos fallando en la detección o tenemos un gran porcentaje de mastitis subclínica. Si llegamos a detectar esos casos de mastitis, lo que tenemos que ver es cuánto duran esos casos de mastitis. Entonces, evaluar si tenemos casos de mastitis que se extienden mucho en el tiempo, si tenemos vacas que repiten mucho esos cuadros de mastitis, entonces vamos a poder ver si los tratamientos están siendo ineficaces, si estamos trabajando con algún tipo de bacterias que nos pueda dar una cierta cronicidad, un cierto grado de cronicidad en esos cuartos, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos puntos yo diría que para mí, a la hora de instaurar un plan de acción, son importantes de reconocer para reconocer un problema o cuál es nuestro problema de mastitis en nuestro establecimiento lechero. Ahora, ¿cómo lo podemos controlar? Volvemos a caer, como todos los asesores, como todos los veterinarios que nos dedicamos a mastitis, en el famoso plan de control de los 5 puntos para el control de mastitis.
como les había explicado en la charla anterior, a este plan se fueron agregando cosas, entonces, bueno, uno ahora lo puede ver y leer y lo van a encontrar en todos lados con 6 puntos al plan de control de mastitis, que antes eran 5 puntos. Los 3 primeros puntos que ustedes ahí en la pantalla lo ven en negro, es porque esos puntos ya los tocamos y los desarrollamos en la charla anterior, ¿sí? Entonces, esos puntos, esos 3 que ven ahí, si se fijan, hacen especial hincapié en lo que es prevención de mastitis. Ordeñar un pezón limpio y seco, el uso de equipos de ordeñe controlados y chequeados y la desinfección de pezones después del ordeñe, que en la charla pasada lo remarcamos como una de las medidas que más está probada para prevenir las nuevas infecciones intramamarias, ¿sí? Y ahora, en este webinar, vamos a hablar de los siguientes 3 puntos que ya hacen el caso que no pudimos prevenir la aparición de esa mastitis, y entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de controlar ese cuadro de mastitis que se nos presentó, ¿sí? Ahora, para saber cómo vamos a empezar a trabajar con esas mastitis en cuanto a cómo vamos a instaurar los tratamientos, cómo vamos a controlar esos tratamientos, tenemos que decidir de una manera simple cómo vamos a clasificar esas mastitis, ¿sí? Si bien por el origen bacteriano nosotros podríamos pensar que deberíamos dividir a esas mastitis, como la dividimos siempre los que nos dedicamos a mastitis, en cuanto a mastitis de origen contagioso y de origen ambiental, a mí me gusta directamente empezar con la clasificación por severidad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los actos lecheros, de las lecherías, de los tambos, como le decimos en los distintos países que estamos participando acá, no tenemos la posibilidad de cultivar o de hacer cultivos rápidos de leche en la sala de ordeñes, ¿sí? En nuestro tambo. Entonces, la forma en la que vamos a poder clasificar o empezar a trabajar sobre esa mastitis con el ordeñador es en cuanto a la signología clínica. Ahora, esto es bien importante poder recalcarlo y hacer una clasificación muy, muy simple de las mastitis para que eso nos ayude a registrarlas y a poder saber si nuestros tratamientos están siendo efectivos o no. Ahora, si empezamos a clasificar entonces las mastitis por su signología clínica, las vamos a clasificar a las que son clínicas. Si clínicas quiere decir que la persona las puede ver, que el clínico, que la persona que está revisando esa vaca las puede ver, las vamos a dividir en leves, moderadas y severas o graves. Ahora, esta forma de clasificación se actuar entre todos, técnicos, veterinarios, productores, ordeñadores, sin riesgos a confusiones y que sepamos bien de qué tipo de caso de mastitis estamos hablando. Un caso de mastitis leve es una mastitis que solamente va a ver afectada la producción de leche. ¿Qué vamos a ver en esa producción de leche? Una alteración, tanto en el color, a veces solamente se ve una alteración en el color, una alteración que lleva a esa leche un aspecto más aguachento, un aspecto más diluido. A veces esa leche puede llegar a aparecer con un aspecto ceroso, o sea, un aspecto transparente, amarillento. Y lo más común es que tengamos presencia de grumos, ¿sí? Alteraciones en la leche, a donde cuando despuntamos el animal, vemos grumos en esa leche. Esos grumos pueden ser desde grumos muy pequeños, ¿sí? Cuando son grumos muy pequeños, muchas veces son de aspecto filamentoso, muy fino, y en esas mastitis leves, luego del despunte, esos grumos no se suelen ver más. Ahora, eso no es normal, entonces ninguna de esas alteraciones nosotros las tenemos que considerar normal. Es una consulta que recibo muy a menudo. ¿Qué hago si saco grumos y leche alterada con los primeros chorros de leche y después la leche empieza a salir normal? Bueno, la leche debería salir normal en todo momento. Si nosotros encontramos grumos o esa alteración de la leche en los primeros chorros, no es que la vaca no tiene mastitis, sino que estamos ante un cuadro de mastitis leve.
En los casos de mastitis moderada, ya empezamos a ver, además de alteración en la coloración de la leche y presencia de grumos, empezamos a ver tumefacción, calor y dolor. ¿Eso qué quiere decir? Empezamos a ver inflamación, empezamos a notar que el cuarto está caliente, empezamos a notar que esa vaca tiene cierto malestar en ese cuarto, ¿sí? Y podemos notar el dolor al momento que nosotros la despuntamos o al momento que nosotros trabajamos con ese cuarto, ¿sí? Entonces, es importante que ya clasifiquemos a una vaca donde notamos inflamación en su cuarto, donde notamos calor y dolor, lo clasifiquemos como una mastitis moderada. Y una mastitis grave es cuando ese cuarto está muy afectado, cuando hay una inflamación muy manifiesta y además puede llegar a afectar en cuadro general al animal, ¿sí? Afectar el estado general del animal. ¿Por qué? Y porque normalmente, además de subir la temperatura en ese cuarto, que nosotros notemos la temperatura del cuarto alterada, el animal va a tener su temperatura alterada y va a presentar un cuadro febril, ¿sí? Entonces, desde ese punto, nosotros vamos a tener que empezar a trabajar para controlar el estado general del animal. Y otro tipo de mastitis, que ahí lo ven destacado con otro color, es la mastitis subclínica. ¿Por qué la vamos a dejar aparte en cuanto al tratamiento? Porque la mastitis subclínica solamente la deberíamos tratar en el caso de que nosotros tuviéramos algún resultado de cultivo. ¿Por qué? Porque dijimos que la mastitis subclínica, ya hablamos mucho de mastitis subclínica en el webinar anterior, dijimos que la mastitis subclínica era una alteración en cuanto al recuento de células somáticas y no notábamos ningún otro tipo de signología. Ahora, ese incremento del recuento de células somáticas no siempre nos dice que haya una bacteria viva en ese momento en la ubre. Entonces, si nosotros no tenemos la confirmación de laboratorio de que hay bacterias vivas en ese cuarto, no tenemos un aval, no tenemos un justificativo como para poder darle un antibiótico, ya sea en forma intramamaria o en forma parenteral, que quiere decir inyectable, al animal, ¿sí? Ahora, antes de empezar a hablar de los tratamientos, es importante que veamos o que repasemos cuáles son las pérdidas asociadas a mastitis. ¿Por qué repasamos las pérdidas? Porque ahora vamos a hablar de los tratamientos y normalmente se habla mucho de cuáles son los costos asociados al descarte de leche por los tratamientos y la importancia del costo de los medicamentos. Si ustedes se fijan, el mayor porcentaje, ahí van a ver que el 64% les indica que es pérdida por baja en la producción de leche. O sea, un caso de mastitis, lo que más nos da es pérdida por baja en la producción, ¿sí? Una vaca que está produciendo una X cantidad de leche al día anterior de enfermarse o de presentar los signos de mastitis, empieza durante el cuadro de mastitis a bajar su producción y lo peor o lo más importante para que ustedes recuerden es que esta pérdida de leche no se asocia solamente al tiempo que dura el cuadro de mastitis. Una vez terminado el cuadro de mastitis, una vez dada de alta, esa vaca difícilmente logre producir lo mismo que estaba produciendo antes del cuadro, ¿sí? Por lo tanto, lo importante es prevenirlo y al momento de tratar siempre es mejor tratar lo más rápido posible los cuadros de mastitis. Si se fijan ahí, la reducción de la producción, entonces dijimos, es un 64% y vamos a estar hablando de que el descarte de leche durante el tratamiento no llega al 14% aproximado de las pérdidas económicas de mastitis y entre servicios de veterinario y medicamentos estamos en un 7%. O sea, del costo de mastitis, los medicamentos se están llevando solamente un 6%. Entonces, ahora que sabemos cómo está repartido esos costos relacionados a la mastitis, vamos a ver cómo son los tratamientos, ¿sí? Ahora, vamos a arrancar por lo que son las mastitis clínicas leves, ¿sí? Las mastitis clínicas leves son las que nosotros recién habíamos catalogado como mastitis en las que solamente encontramos grumos leves,
No vamos a encontrar una alteración de la leche muy severa, no vamos a encontrar alteraciones de inflamación del cuarto y mucho menos vamos a encontrar alteraciones generales del animal, ¿sí? Así que bueno, ese cuadro a donde nosotros vemos solamente alteración en la función de producción de la leche del animal, eso es una mastitis leve o grado 1, ¿sí? Esas mastitis leves, el principal consejo es ordeñarlas completamente. Cuando hablamos de ordeñarlas completamente, ese es el primer punto del tratamiento y tiene muchos sentidos. Ordeñar completamente esas vacas, primero y principal, algo que quiero dejar bien claro, no incluye el hecho de dejarlas con la unidad de ordeño, si es que estamos ordeñando a máquina, más tiempo del indicado. Cuando termina el ordeño normal, cuando no vemos fluir en forma continua leche en nuestro colector, esa garra se tiene que retirar y el ordeño completo, en estos casos, se termina ordeñando a mano ese cuarto. Ordeñar a mano ese cuarto y vaciar por completo de leche ese pezón tiene importancia por varias cosas. En principio, porque eso lo que nos va a ayudar es con una limpieza de ese cuarto. Nosotros vamos a estar sacando esa leche que estaba en ese cuarto y esa leche del cuarto va a tener presencia de bacterias, va a tener presencia de células de la inflamación, va a tener, dependiendo de cuál haya sido el tipo de bacteria que actuó, va a tener presencia de toxinas, va a tener presencia de mediadores de la inflamación. Todo esto lo digo para los que son técnicos o médicos veterinarios, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que eso es algo muy importante para nosotros porque todo eso va a colaborar con la limpieza de ese cuarto. Además de eso, vamos a dejar menor cantidad de leche, lo que nos va a permitir que al momento de usar el pomo intramamario, ese pomo intramamario logre una mayor y mejor difusión en el cuarto. Ahora, una vez que lo ordeñamos completamente, lo que se suele usar como tratamiento cuando tenemos mastitis leves en un cuarto es usar pomos intramamarios. Ahora ahí, como verán, dice droga según bacteria. Yo les comento, yo suelo mandar muchas muestras a análisis de laboratorio. A veces nos encontramos con bacterias resistentes, pero la verdad es que no digo que eso sea un mito para nada. Hay bacterias resistentes y el mal uso de los antibióticos favorece a la aparición de este tipo de bacterias. Pero la mayoría de las veces, en mayor porcentaje, las bacterias viven y continúan perpetuando esas infecciones, causando cronicidad por un mal uso de los tratamientos y no, en la mayoría de los casos, por algún defecto en la droga que se está usando. Las drogas que se usan en los pomos intramamarios son drogas de manejo o un error de instauración del tratamiento. En mi caso, yo suelo usar siempre como tratamiento de base pomos en base a amoxicilina y ácido clavulánico. Eso me permite trabajar con un espectro bastante amplio contra lo que son microorganismos gram positivos, que son los que en la teoría son los únicos que deberíamos tratar con antibióticos en forma intramamaria, y además con pomos que tengan antiinflamatorios. ¿Sí? Un pomo de base que uso yo es un pomo de base con amoxicilina, ácido clavulánico, lo que me ayuda a poder controlar en el caso de que tenga alguna bacteria resistente a las betalactamasas, y además ese pomo tiene un antiinflamatorio, un corticoide que me va a ayudar a bajar la inflamación en el cuarto. Ahora, un poquito más adelante vamos a ir viendo por qué es tan importante bajar la inflamación en el cuarto. Y lo que sí nosotros tenemos que dejar como indicación de un tratamiento de mastitis es que siempre se debe descartar la leche de los 4 cuartos y seguir las indicaciones del prospecto del medicamento que estamos usando, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque lo principal es que nosotros identifiquemos a la vaca como una vaca con mastitis y una vaca a la que se le está aplicando un antibiótico. Hay muchas opiniones distintas en cuanto al descarte de leche de los distintos cuartos, perdón, y la verdad es que ninguna barrera es totalmente impermeable, ¿sí? En los animales. Entonces,
La indicación, la única indicación cierta que les podemos dar 100% confiable es descartar la leche de los cuartos, lo que nos va a asegurar que no estamos entregando antibiótico y a su vez nos ahorra el margen de error que nos podría pasar por confundir cuál es el cuarto desde el que estamos descartando la leche, ¿sí? Ahora, entonces, para repasar el tratamiento de una mastitis leve, primer paso, ordeñarlo completamente. Segundo caso, usar pomo según la bacteria, antibióticos de amplio espectro, como ya les dije, en el caso mío uso amoxicilina, ácido clavulánico y prednisolona. Veía que alguien estaba preguntando por qué los pomos intramamarios vienen con glucocorticoides y no con AINES. Eso tiene que ver porque tienen un efecto mucho más rápido y además no hay que olvidarse que en la glándula mamaria nosotros estamos aplicando un medicamento en forma intramamaria, es un medicamento de uso externo, no estamos usando una vía parenteral, por lo cual no vamos a tener ninguno de los problemas asociados a los glucocorticoides cuando se aplican por vía parenteral, ya sea por forma intravenosa, subcutánea o intramuscular. Entonces vamos a tener un efecto mucho más rápido que va a bajar la inflamación en ese cuarto sin ninguno de los riesgos secundarios por los cuales no los solemos utilizar en la forma parenteral. Y ahora les voy a comentar un poquito más adelante cuándo y cómo se usan los medicamentos AINES, los no corticoides, ¿sí? Ahora, en los casos de mastitis ya pasando de leve a moderada, entonces vamos a tener que vamos a seguir utilizando la misma forma de identificación. Estas mastitis moderadas o grado 2 ya suman inflamación del cuarto, por lo cual, en mi caso, desde el comienzo yo recomiendo el tratamiento local con pomos, ¿sí? Yo en estos casos, como no tenemos en ese momento muchas veces una confirmación de laboratorio de cuál es el tipo de bacteria con la que estamos trabajando, seguimos usando un pomo que sea de amplio espectro, tranquilamente podría ser en este caso el pomo de amoxicilina, clavulánico y prednisolona, y como acá empezamos a hablar de que hay inflamación del cuarto, acá sí empezamos a hablar de la aplicación de antiinflamatorios no esteroides. En el caso, el de elección para mí es la meglumina de Flunixin. Todos los que trabajan con nosotros ya deben conocer y deben tener experiencia con el Flumexin, que es un medicamento que nosotros utilizamos mucho y que la verdad nos ayuda muchísimo a mejorar la producción en los cuadros de mastitis. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque cuando hablamos de inflamación del cuarto, ya lo que estamos hablando es que tenemos varios tipos de tejido comprometidos. No solamente hay inflamación del tejido secretor, sino que ya tenemos una inflamación del parénquima mamario. Ahí sí, junto con el tratamiento local con pomos, podemos empezar a aplicar en forma parenteral, en este caso intramuscular, la meglumina de Flumixin, ¿sí? Ahora nos detenemos, no seguimos con el tema del antiinflamatorio porque lo vamos a ver directamente en la próxima diapositiva, ¿sí? Pero, entonces, para las mastitis moderadas, pomo con antibiótico y empezamos con la instauración de un tratamiento antiinflamatorio. En el caso de que no tuviéramos respuesta clínica a un tratamiento, ¿sí? Lo que se puede usar y agregar a este tipo de tratamiento son antibióticos parenterales, según la indicación del uso. Los antibióticos parenterales los vamos a usar para dos casos principalmente. Cuando el cuadro de mastitis no se revierte con el uso del tratamiento local con pomos y antiinflamatorios, y el otro caso para el cual vamos a mantener el uso de un antibiótico parenteral es para cuando tenemos varios cuartos afectados. ¿Sí? Una pregunta muy común es, cuando tenemos varios cuartos afectados, tenemos 2, 3 cuartos afectados, ¿qué usamos? En ese momento sí sería de elección instaurar un tratamiento en forma parenteral. Ahora, ¿qué tipo de antibiótico vamos a usar? Normalmente, salvo antibióticos de muy amplio espectro, no solemos recomendar en las charlas. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de qué tipo de bacterias estamos trabajando, ¿sí? Ahora, yo normalmente si trabajo con un pomo en base a amoxicilina y clavulánico,
en forma de tratamiento local, de forma intramamaria, suelo trabajar en forma parenteral también con amoxicilina, ¿sí? Entonces, lo que hago es un tratamiento complementario que a mí me va a ayudar a llegar a la glándula mamaria por distintas vías y a la distinta profundidad de los tejidos. ¿Se pueden usar otros antibióticos en forma parenteral? La verdad es que sí, se pueden utilizar otros antibióticos. Por ejemplo, yo en muchos casos, y creo que es un antibiótico que todos lo hemos usado en algún momento, es la tirosina, los macrólidos para tratar mastitis, sobre todo cuando teníamos mastitis por Staphylococcus aureus y que afectaban a más de un cuarto de esa vaca, ¿sí? Ahora, lo que se debe tener mucho cuidado cuando instauramos este tipo de tratamientos es cuáles son las recomendaciones de descarte de leche de acuerdo a las recomendaciones del antibiótico que nosotros estemos usando, ¿sí? Ahora, por eso recordamos, antibióticos en forma intramamaria con pomos y antiinflamatorios inyectables, no esteroides, como es el caso del Flumexin, en el caso de que tengamos mastitis moderadas. Y agregamos el uso del antibiótico parenteral cuando no tenemos resultado en el tratamiento de esta mastitis, si es en un solo cuarto, o en el caso de que la mastitis se presente en varios cuartos a la vez, ¿sí? Ahora, les dije que habíamos cortado con la presentación y con los comentarios en cuanto a los antiinflamatorios no esteroides en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque la verdad que yo quería detenerme un momento porque me parece algo muy importante, algo que todos tenemos ya instaurado en nuestra forma de trabajar, es que sí o sí, para el tratamiento de una mastitis es necesario la instauración de un tratamiento antibiótico, ¿sí? Como ven ahí, casi siempre se habla de los resultados en cuanto a un tratamiento de mastitis. Si tuvimos cura clínica, quiere decir desapareció la signología clínica, o sea, si estamos tratando, como en el caso anterior, una vaca que presentaba grumos y alteración en su secreción láctea, lo que vamos a tener es una reducción de esos síntomas, ¿sí? Vamos a dejar de ver esos síntomas ya que logramos una cura clínica. Ahora, para saber si tuvimos una cura bacteriológica, lo que vamos a tener que hacer es confirmarlo mediante una prueba de laboratorio, es decir, una prueba de cultivo, ¿sí? Si nosotros no tenemos un cultivo, no vamos a poder saber si tenemos o no cura bacteriológica de ese cuarto. Ahora, algo a lo que no se le suele prestar demasiada atención es lo que habíamos marcado en el principio, que la mayor parte de las pérdidas de mastitis se debían a la baja en la producción láctea. Ahora, ¿por qué se da esa baja de la producción láctea? Por la inflamación que tenemos en ese cuarto y por la presencia de toxinas que tenemos en ese cuarto que no nos va a nosotros permitir un funcionamiento normal y una secreción normal de ese cuarto, ¿sí? Entonces, ahí es a donde empieza la importancia de instaurar junto con el tratamiento antibiótico el tratamiento en base a antiinflamatorios. ¿Por qué elegimos los tratamientos con antiinflamatorios en base a AINES? Los AINES a nosotros nos dan muchos beneficios. Por un lado, intervienen en la cadena del dolor, lo cual a nosotros nos asegura que van a tener un poder analgésico, van a mediar cortando, bueno, la secreción de ciertos componentes que son mediadores de la inflamación, y a su vez eso nos va a traer un efecto favorable como sustancias antitóxicas. Entonces, la instauración de este tratamiento con AINES en forma parenteral lo que va a hacer es mejorar la recuperación de la producción láctea de ese tejido al momento que nos va a ayudar a bajar la inflamación. A su vez, algo muy importante es que nosotros sepamos que el uso de antiinflamatorios no esteroides lo que nos va a ayudar es a bajar esa inflamación y que muchas veces como resultado de esa inflamación trae fibrosis en los cuartos. Cuando hablamos de fibrosis en los cuartos estamos hablando de reemplazo de tejido productor, de tejido secretor, por tejido fibroso, por tejido cicatrizal. Si nosotros desde un primer momento a donde encontramos inflamación en el cuarto, instauramos un tratamiento antiinflamatorio,
vamos a bajar esta inflamación, bajamos la reacción inflamatoria y por lo tanto en muchos casos lo que podemos bajar es esa forma de cicatrización del tejido productor, lo que nos va a ayudar a recuperar la producción láctea, ¿sí? Eso es muy, muy importante para que nosotros sepamos cuál es la importancia de que el tratamiento con antibióticos y el tratamiento con antiinflamatorios van de la mano, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos en los casos de tratamientos de mastitis clínicas severas? Las mastitis clínicas severas, como ya les había dicho, son mastitis a donde además de alteración en la secreción láctea, alteración en el cuarto, en la ubra, donde podemos ver inflamación, a donde podemos ver calor, a donde podemos ver rubor, que quiere decir enrojecimiento, vamos a ver un decaimiento o un malestar general del animal, ¿sí? En muchos casos, no seguimos hablando de que no podemos asegurar que sea en todos los casos, estos tipos de mastitis suelen producirse por bacterias gram negativas y en la mayoría de los casos por bacterias del tipo de las coliformes, ¿sí? Estas bacterias coliformes causan a veces cuadros clínicos severos en el animal que lo afectan al animal en su estado general y por eso es que nosotros vamos a recomendar sí o sí para este tipo de mastitis clínicas la administración de antibióticos en forma parenteral, ¿sí? Ya habíamos explicado que los antibióticos en forma parenteral era cuando se dan en forma inyectable, ya sea subcutánea, intramuscular o endovenosa. El antibiótico de elección para todas las producciones lecheras es el Ceftiofur en estos casos. ¿Por qué? Porque tiene un excelente espectro de acción contra lo que son bacterias gram negativas, ¿sí? Un excelente espectro de acción contra los coliformes y ese espectro de acción nos va a asegurar no tener un problema general del animal y poder bajar la presencia de estas toxinas y el cuadro de endotoxemia que se suele presentar además del cuadro febril en el animal, ¿sí? Por otro lado, el Ceftiofur es un antibiótico que nosotros lo vamos a poder aplicar y vamos a poder instaurar un tratamiento y continuar ese tratamiento ya que no tiene descarte en leche y entonces nos va a permitir hacer un tratamiento prolongado en el que nosotros nos quedemos tranquilos de haber sacado al animal de ese cuadro general sin correr ningún riesgo mayor, ¿sí? Ahora, también en este caso, este Ceftiofur o el antibiótico que nosotros hayamos elegido para instaurar este tratamiento general va a ir acompañado de antiinflamatorios del tipo de los AINES, o sea, no corticoides, como ya habíamos hablado del flunixin, y también vamos a trabajar en muchos casos con oxitocina. ¿Por qué trabajamos con oxitocina en estos casos o por qué muchos recomiendan trabajar con oxitocina en estos casos? El dolor que tiene el animal en el cuarto, la inflamación que tiene el animal en el cuarto, nos va a impedir que se desarrolle de forma natural y de forma rápida el reflejo de bajada de la leche, ¿sí? El animal al tener dolor no va a tener una reacción placentera al estímulo, además seguramente va a estar nervioso, va a estar incómodo, va a tener inflamación, entonces no vamos a tener una buena secreción o una buena liberación de oxitocina. ¿Cómo hacemos para suplantar esto? Inyectando oxitocina nosotros. Normalmente se usa cuando no podemos tener un reflejo de la bajada de la leche normal en este tipo de animales, ¿sí? Y estos tres medicamentos de los cuales estamos hablando acá, un antibiótico en forma parenteral, un antiinflamatorio del tipo de los no corticoides y oxitocina, no quiere decir que no vayamos a trabajar con un pomo intramamario, ¿sí? El pomo intramamario siempre lo tomamos de base. ¿Y por qué dejamos para lo último? En este caso ponemos ahí una terapia hidroelectrolítica por varias causas. Primero, porque el animal está cursando por un cuadro febril. Ese cuadro febril puede hacer que nuestro animal se deshidrate. Además, ese animal seguramente no está comiendo y no está tomando agua en la forma indicada o por lo menos en la forma óptima. Entonces nosotros vamos a necesitar, en muchos casos, si el animal está deshidratado, cubrir esa necesidad de hidratación en forma parenteral, ¿sí? Entonces, ahora,
para no irnos de esta plaquita, alguien preguntaba por qué el Ceftiofur vía parenteral. El Ceftiofur se encuentra en distintas preparaciones y en distintas formas. El Ceftiofur forma parte de pomos intramamarios para el tratamiento, especialmente cuando estamos pensando que vamos a tratar mastitis por gram negativos, entonces lo podemos administrar en forma intramamaria, pero eso lo tenemos que hacer solamente cuando estamos trabajando con un pomo intramamario en base a Ceftiofur, ¿sí? Cuando nosotros lo que queremos prevenir es el cuadro general del animal, vamos a trabajar con el Ceftiofur vía parenteral porque el cuadro que se nos está presentando a nosotros nos indica que esas coliformes pueden llegar a pasar a la circulación, con lo cual nos van a traer a nosotros un problema general del animal. Cuando nosotros estamos tratando con Ceftiofur de forma parenteral, lo que estamos hablando es del cuadro general del animal y no de las bacterias que tenemos en la luz de nuestra glándula. Por eso les aclaraba que cuando usamos Ceftiofur por vía parenteral para tratar el cuadro general del animal, eso no quiere decir o no nos saca del hecho de instaurar un tratamiento con pomos intramamarios específicos para el caso de mastitis que nosotros estemos pensando tratar, ¿sí? Ahora, ahí creo que está la respuesta en cuanto al Ceftiofur y creo que también respondimos la pregunta que había en cuanto al porqué del uso de la oxitocina. El uso de la oxitocina, en principio, es para poder reemplazar ese eje que tenemos interrumpido de la bajada de la leche y de la liberación de oxitocina por el estado de estrés y de dolor del animal al presentar un caso de mastitis clínica de moderada a severa, ¿sí? Ahora, ninguno de estos tipos de tratamientos va a ser efectivo si nosotros no lo registramos y no sabemos qué tipo de resultado nos está dando, ¿sí? Esta es una planilla muy común de registro de tratamientos de mastitis, ¿sí? A donde, como ustedes ven, lo importante es que se ponga el número del animal, el cuarto que estamos tratando, el tratamiento, marca y droga que se está utilizando, la fecha a la que se comenzó el tratamiento y la fecha del último tratamiento, ¿sí? Si no tenemos la fecha del primer tratamiento, no podemos saber cuándo vamos a estimar que ese tratamiento se debería terminar. Y por lo tanto, tampoco vamos a saber cuál es la fecha de liberación, o sea, la fecha que nosotros damos de alta a la vaca y que esa leche puede volver a ir al tanque, ¿sí? Entonces, como ven, es algo lineal. Necesitamos saber cuál es el animal que tenemos enfermo para poder registrar el cuarto, registrar qué drogas vamos a dar para saber qué tratamiento vamos a instaurar, finalizarlo, liberar esa vaca y darla de alta, ¿sí? Con la planilla de registro de tratamientos, recién ahí terminaríamos lo que es un tratamiento de mastitis y lo que nosotros esperamos. Ahora, algo que tenemos que tocar acá antes de irnos a la próxima diapositiva y cambiar de tema es algo que yo veía que preguntaban muchos en cuanto a la duración de los tratamientos. Lo que indicamos la mayoría de los laboratorios y los veterinarios que nos dedicamos a la atención de mastitis es cuál es el tratamiento mínimo. La mayoría de los pomos de mastitis, de los pomos intramamarios que ustedes pueden encontrar, indican cuál es el tratamiento mínimo que se debe indicar para ese caso. En el caso del tratamiento de un pomo con amoxicilina y clavulánico serían 3 pomos, uno por cada ordeñe. En el caso de que estemos trabajando con 2 ordeñes sería un pomo cada 12 horas y 3 pomos sería el tratamiento mínimo. Ahora, dependiendo la severidad del cuadro, va a ser cuál es el tratamiento máximo, ¿sí? Si yo trato una vaca con 3 pomos y esa vaca viene remitiendo su cuadro, pero ese cuadro todavía no remitió por completo, es mucho más efectivo instaurar un tratamiento prolongado, o sea, prolongar ese tratamiento, aplicar un pomo más, que cortar ese tratamiento, esperar a ver si la vaca se cura o no. Seguramente no tengamos una cura bacteriológica y ese cuadro es un cuadro que puede volver a presentarse en algunos días o volver a agudizarse luego de que nosotros cortamos el antibiótico. Por eso, en la mayoría de los casos, los tratamientos que recomendamos los fabricantes y los veterinarios son en cuanto a el largo mínimo del tratamiento. Ahora,
El siguiente punto y el último punto al que nosotros queríamos referirnos es la salud de la ubre durante el periodo seco. Como ven ahí, tenemos dos picos de presentación de mastitis que se dan cuando nosotros vamos a secar la vaca, ¿sí? Muy cercanos al momento del secado, y el otro pico se da al momento del parto y el periparto, ¿sí? Ahora, la duración de ese periodo seco, la verdad que la recomendación es mantenerlo entre 40 o 60 días para que tengamos una óptima producción de leche, ¿sí? Saber que necesitamos mínimo un periodo de involución activa de 3 a 4 semanas y que en esta etapa podemos tener una aparición de infecciones intramamarias. ¿Por qué yo les pongo esta foto? Porque muchas veces yo me encuentro vacas en el preparto en este estado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que si bien el momento del periodo de seca de la vaca, nosotros lo vamos a pensar para curar a la vaca de cualquier tipo de bacteria que pueda haber arrastrado y no la curamos durante la lactancia, también tenemos que prevenir la aparición de mastitis del tipo ambiental, ¿sí? Recién a partir del 7º día vamos a tener por lo menos el 50% de los pezones cerrados y con una buena cantidad de queratina como para que impida la entrada de bacterias, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer para tratar de manejar una vaca seca es, primero y principal, tratar con pomos con antibiótico todos los cuartos de todos los animales una vez terminada la lactancia, ¿sí? Nosotros vamos a tratar cada cuarto con la aplicación de un pomo antibiótico, ¿sí? Al momento de terminada la lactancia, que eso nos va a ayudar a controlar la mastitis, ayudándonos a controlar los patógenos contagiosos que pudieran estar en esa glándula al terminar la lactancia, pero también nos va a ayudar a prevenir las infecciones causadas por patógenos ambientales, por lo que comentamos recién, porque los cuartos, cuando nosotros decidimos secar esas vacas, todavía no están cerrados en forma eficiente y esas vacas suelen ir a lugares que suelen estar muy contaminados. Este tratamiento de vacas secas nos da muchos beneficios porque es el único momento donde nosotros podemos tener a las vacas en contacto durante un tiempo prolongado y en una concentración alta con los antibióticos intramamarios, ¿sí? Si nosotros durante ese tiempo impedimos que se desarrollen mastitis, nos va a permitir a todos los tejidos desarrollarse de forma óptima antes del parto para poder iniciar una lactancia en la forma indicada. Y además, como estamos tratando todos los cuartos, es un momento a donde tenemos un margen de error mucho más chico en cuanto a que haya algún cuarto que tenga presencia de bacterias y que nosotros no lo estemos tratando, ¿sí? Por eso es el momento a donde es conveniente sí o sí tratar todos los cuartos. Ahora, un tema que en la mayoría de los países, en las explotaciones lecheras ya está adoptado, es que el tratamiento, el ordeño debe detenerse abruptamente, ¿sí? Yo todavía cruzo en algunos lugares, algunas consultas, porque nos siguen preguntando si se puede ordeñar a la vaca un ordeño sí, un ordeño no, ordeñar día por medio hasta que baje su producción láctea. Sigue siendo para todos nosotros hoy en día como aceptable la recomendación de detener el ordeño en forma abrupta, ¿sí? Es decir, el día en el que yo decido que voy a secar mis vacas, ese día detengo el ordeño y esa vaca no se vuelve a ordeñar hasta después del parto, ¿sí? Entonces, luego de su último ordeño, vamos a desinfectar los pezones y vamos a aplicar los pomos intramamarios con antibióticos. ¿Con qué tipos de antibióticos trabajamos hoy? No ponemos normalmente los nombres de los antibióticos como para no dar una receta sabiendo que nos exponemos a distintos tipos de bacterias, pero la verdad es que la mayoría de los pomos de antibióticos para secado, y en mi caso los pomos con los que trabajo, son en base a cloxacilina. La cloxacilina es una droga de la familia de las penicilinas, de las cuales encontramos muy poca, o yo les diría nula, resistencia. Yo todavía al día de hoy no he tenido de ningún informe ni de ningún cultivo que haya hecho
ninguna notificación de resistencia a la cloxacilina. Si bien en muchos países no contamos con discos de antibiograma a donde nos den la opción de la cloxacilina, sí tenemos antibióticos muy similares que lo que a nosotros nos aseguran es que si las bacterias son sensibles a drogas muy similares como la cloxacilina, seguramente van a ser sensibles a ella misma, y trabajamos con cloxacilina. Lo que sí les recomiendo es intentar trabajar con dosis altas de cloxacilina. En mi caso, yo trabajo con cloxacilina de 600 miligramos, es lo que trabajamos desde el laboratorio. ¿Por qué utilizamos cloxacilina de 600 miligramos? Antiguamente, en vacas con una menor capacidad productora, con cuartos más chicos, con ubres más chicas, se trabajaba con cantidades menores de cloxacilina. Hoy cada vez tenemos animales con cuartos con mayor cantidad de producción, con cuartos más grandes. Eso quiere decir que tenemos una mayor cantidad de espacio en el cual nosotros vamos a tener que concentrar esa cloxacilina y una mayor cantidad de tejido al cual nosotros vamos a intentar prevenir de la aparición de mastitis. Por eso trabajamos con concentraciones altas de cloxacilina. En nuestro caso, trabajamos con 600 miligramos de cloxacilina, ¿sí? Y un punto muy importante que ahora lo vamos a desarrollar, porque en la mayoría de los países, en la mayoría de las lecherías todavía sigue siendo algo novedoso, es la aplicación de un sello interno, ¿sí? Para la persona que nos preguntaba qué pasa si luego del secado abrupto la ubre todavía está inflamada o presenta inflamación. Si presenta una inflamación severa, lo que debemos hacer es traerla nuevamente a la sala de ordeño, a esa vaca en particular, no a todas, despuntar ese cuarto en el cual nosotros notamos inflamación, ¿sí? Y ver si tenemos presencia de grumo o si tenemos algún tipo de alteración. Si llegamos a tener presencia de grumos, o sea, tenemos una mastitis clínica en ese momento del animal, se instaura el tratamiento para una mastitis clínica, se ordeña ese cuarto, cuando termina el tratamiento, a ese animal se lo seca y se le coloca de nuevo pomos de secado y se va al secado. Muchas veces lo que no hay que confundir es inflamación con el hecho de que esa ubre esté cargada de leche y todavía no haya cesado su capacidad productora, ¿sí? Por eso hablábamos de que el periodo de involución de ese cuarto y de baja de la secreción láctea dura varios días, ¿sí? Ahora, el sello interno es el último punto en cuanto a la prevención de aparición de mastitis durante una lactancia. ¿Qué es el sello interno? Es un producto, una sustancia inerte, para que ustedes tengan una idea, es una pasta, ¿sí? Es una sustancia que nos va a permitir a nosotros formar un tapón compacto, ¿sí? En la cisterna del pezón. Por eso, yo ahí les pongo del lado izquierdo, ustedes tienen la figura de cómo es el pezón y su cisterna, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, como ven en la foto de la derecha arriba, es introducir la cánula. Ese pomo es un sello interno, ese es nuestro ultrasil, que es en base a subnitrato de bismuto, es una sustancia inerte que va a permanecer ahí durante todo el periodo de secado de la vaca. Se inserta la cánula en el esfínter del pezón, ¿sí? A través del esfínter del pezón, en el canal del pezón. Y si ustedes se fijan en la foto de abajo, el operario, el ordeñador está apretando, colocando ese pomo, pero hay un pequeño detalle que es muy importante, que es lo que ese ordeñador está haciendo con su pulgar y con su índice, ¿sí? Que es apretar, colapsar el pliegue anular del pezón. ¿Qué es el pliegue anular del pezón? Para decirlo de una forma fácil y simple, es apretar, ¿sí? La base del pezón para que cuando nosotros descarguemos ese ultrasil, ese sello interno, quede ocupando completamente la cisterna del pezón, ¿sí? Entonces, ese ultrasil lo que va a hacer es formar un tapón físico en esa cisterna de la ubre. Esa ubre, como dijimos, va a tener varios días a donde todavía va a seguir produciendo leche. Esa leche que el cuarto va a producir nos va a ayudar, porque lo que va a hacer es presionar ese ultrasil, ese sello interno,
contra la cisterna del pezón y contra el esfínter del pezón. Ese ultrasil, ese sello interno, no va a salir por el esfínter del pezón y nos va a nosotros a formar una capa física que va a impedir la entrada y el desarrollo de las bacterias. Entonces, repasando algo que no tenemos que confundirnos, es los sellos internos en ningún momento reemplazan a los pomos de secado, sino que son la última colocación antes de que la vaca se vaya al secado. Para darlo por paso sería, nosotros decidimos secar abruptamente nuestra vaca, la ordeñamos totalmente, colocamos el pomo de secado con cloxacilina, lo masajeamos en forma ascendente para que ese antibiótico vaya hacia la cisterna de la glándula y después de eso, luego de haber aplicado y masajeado ese pomo antibiótico, vamos a colocar en esta forma que les indiqué el sello interno, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a estar protegidos internamente en la ubre por un pomo con antibiótico y vamos a tener cerrada la puerta de ingreso a las bacterias que se presenten en el ambiente. Ahora, independientemente de esto, es importante que nosotros controlemos el ambiente en el cual nosotros vamos a colocar esas vacas durante todo ese periodo seco. En lo posible que retiremos los restos de alimento, los restos de materia fecal, que las vacas durante el secado estén en un ambiente lo más limpio posible, como si nosotros estuviéramos hablando de vacas que están en un momento productivo, ¿sí? Hay que recordar que muchas veces colocamos las vacas durante el periodo seco en corrales chicos, a donde hay abundante presencia de materia fecal y a donde los animales no tienen desplazamiento, a donde los animales están todo el tiempo en el mismo alojamiento, con lo cual están expuestas en gran medida a estos tipos de bacterias. Entonces, es recomendable mejorar las condiciones de alojamiento de nuestros animales durante el secado y que nosotros también les demos un ambiente óptimo para el momento del posparto, ¿sí? A mí lo que me gusta es dar una especial atención en cuanto a lo que es mastitis en el periparto, empezar a revisar las vacas por lo menos entre 24 horas antes del parto y hasta las 24 horas posparto, tomarlo como un periodo crítico del periparto, ver las vacas que ya muchas veces están secretando calostro por presión porque tienen sus ubres muy cargadas, ver que no estén desarrollando mastitis, que les demos una atención especial, sobre todo durante los primeros 21 días. ¿Por qué? Durante estos primeros 21 días de lactancia, la vaca va a estar recomponiendo desde su sistema digestivo hasta su sistema inmune y su sistema productor de leche, por lo cual en este periodo es donde se suelen presentar la mayor cantidad de casos de mastitis clínica. Y si se dan cuenta, en esta charla abarcamos toda la lactancia, empezamos hablando de cómo tratar las vacas durante una lactancia, hablamos de la importancia del secado y es un ciclo que se vuelve a repetir porque acá ya estamos hablando luego del secado de la nueva lactancia y por eso necesitamos que esas vacas la comiencen de mejor manera. Con eso terminamos ya lo que estábamos hablando en cuanto al periodo de secado. Ahora me quería dedicar unos minutos a las preguntas, primero para agradecerles a todos que están en la charla y porque me parece que hay algunas preguntas que son muy interesantes. Entonces queríamos dedicarle unos minutos. Si tienen algunas preguntas más, las puedes dejar en el chat. Para ir por orden de las preguntas que todavía no respondimos, acá nos consultaba Oscar en cuanto a la difusión del Ceftiofur parenteral. Por eso hicimos la aclaración. El Ceftiofur vía parenteral tiene poca llegada a la ubre y se concentra muy poco en la ubre. De hecho, nosotros tenemos desde Weisur hechos numerosos estudios. Sabemos que vamos a tener una concentración de entre 17 y 20 partes por billón en la leche. Por eso es que nosotros no esperamos, Oscar, tratar la mastitis clínica en el cuarto con el Ceftiofur en vía parenteral. El Ceftiofur por vía parenteral lo hacemos para cuidar el resto del cuerpo del animal, para hacerlo en una explicación bien gráfica, ¿sí? El Ceftiofur por vía parenteral se aplica para que nosotros no tengamos un cuadro general y no tengamos un pasaje importante
de bacterias desde la ubre hacia la sangre, desde bacterias y sus toxinas, más todavía en el caso de que estábamos pensando que en una bacteria gram negativa, sobre todo del tipo de la familia de los coliformes. Con esa administración de Ceftiofur por vía parenteral, no estamos esperando solucionar el problema de las bacterias que se están reproduciendo en la luz de la ubre. En el caso de que nosotros quisiéramos tratar Ceftiofur o utilizar Ceftiofur como terapia parenteral, lo utilizaríamos en forma de pomos. De hecho, nosotros tenemos un pomo que se llama Ceftiomaztin, que es en base a Ceftiofur, pero viene específicamente formulado para aplicarlo por vía intramamaria y por eso por vía ascendente sí vamos a lograr esa buena concentración en la ubre. En cuanto a la pregunta de la aplicación del Ultrasil en novillas próximas a su primer parto que nos preguntaba Carlos, yo te diría que solamente lo haría en el caso de que esas novillas estén expuestas en gran medida a un ambiente desfavorable. Si esas novillas no están expuestas a un ambiente desfavorable, no lo aplicaría por el hecho de que si yo aplicara el Ultrasil, además de aplicar el Ultrasil, sí o sí tendría que aplicar antes un antibiótico, un pomo de secado con antibiótico. ¿Por qué? Porque yo corro el riesgo al aplicar ese Ultrasil, que es una sustancia inerte, no posee antibióticos, de llevar bacterias hacia el interior de la ubre en forma iatrogénica, es decir, sin querer, por error, al colocar la cánula del pomo en el canal del pezón, yo puedo estar arrastrando hacia el interior de la ubre suciedad que se encontraba en ese canal, bacterias que se encontraban en ese canal, y yo lo que estoy colocando en esa cisterna del pezón es una sustancia inerte, no es un antibiótico. Entonces yo tendría que colocar un antibiótico en ese pezón antes de colocar el Ultrasil. Pero si yo coloco un antibiótico en ese pezón antes de colocar el Ultrasil, y eso lo hago previo al parto de esas vaquillas, si tuve pocos días hasta el parto, lo que voy a tener es un gran descarte de antibiótico al momento del parto. Entonces me trae una serie de problemas que la verdad, salvo que esas novillas estén expuestas a un ambiente muy, muy desfavorable, lo mejor sería mantenerlas en un ambiente limpio, de bajo riesgo para la infección intramamaria y que las controlemos al momento del periparto, ¿sí? Es decir, a esas novillas no sería la primera elección colocar un Ultrasil porque tendría que colocar también un antibiótico intramamario y eso me podría traer problemas de descarte de antibióticos, ¿sí? Ahora, en cuanto a otras preguntas, nunca utilicé cloruro de sodio por vía intramamaria. Si bien se sabe que eso podría inhibir o bajar el desarrollo bacteriano en algunos casos, ¿sí? En el caso de, como nos pregunta Matías, de los tratamientos con antibióticos en vía parenteral, en mi caso, en la mayoría de los casos, lo hago en forma complementaria al pomo de amoxicilina y ácido clavulánico, entonces trabajo con amoxicilina en forma parenteral. Si son varios cuartos y no estoy trabajando con un antibiótico por vía intramamaria, podría trabajar con tilosina, ¿sí? Con macrólidos, podría trabajar con enrofloxacina. Esos serían mis antibióticos de elección. Si bien hay mucha gente que ha publicado mucha cantidad de estudios tratando con penicilinas en grandes cantidades, dependiendo cuál sea el tipo de bacterias que estábamos hablando. Y por ahí una pregunta que fue hace un ratito, pero que me la guardé como última para responder, alguien que preguntaba en cuanto al cultivo de nuestras vacas próximas al secado. Ojalá eso es a lo que uno apunta, a que cultiváramos nuestras vacas para poder saber contra qué tipo de bacterias estamos trabajando y eso a nosotros nos ayudaría a saber cuáles son las mejores medidas que podemos tomar para la prevención y cuáles son los mejores antibióticos y tratamientos que podríamos elegir para tratar las que ya están enfermas, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos la charla. Les quiero agradecer a todos los que se quedaron, agradecerles por el interés que demostraron en la charla, en todos estos webinars. Y vamos a tener en cuenta ahí las encuestas, todo lo que ustedes comentaron para los tiempos y los temas que vamos a tratar, ¿sí? Así que bueno,
Desde Weisur les agradecemos a todos por la participación y pueden dejarnos por acá cualquier otro tipo de preguntas o pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales o a nuestra página, a weisur.com, para que nos comuniquemos por ahí y podamos responderles cualquier tipo de duda. Así que bueno, los dejo y muchísimas gracias a todos.